poquito. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Les agradezco el que estén aquí en nuestra clase. Son las 11:08 del día 29 de mayo. Pues ya estamos en nuestras últimas asesorías. Ya estamos listos. Les agradezco a todos el que me hayan pues hecho facilitarme que la semana pasada no haya estado con ustedes. Dejamos la clase grabada para que yo pudiera acudir a la vacuna. Me fue muy bien, rápido, no tuve ningún problema ni reacción, pero pues ya estamos aquí, que eso es lo importante. Bueno, hoy vamos a ver un tema bastante, bueno, que es parte de las constantes dentro del derecho internacional público, que es la solución de los conflictos. Parece cosa de risa, pero me estaba yo acordando entre la Asamblea General de las Naciones Unidas, si se acuerdan la película de Star Wars, cuando estaba el Senado y ahí todos discutiendo, pues así nos pasa en la fecha, no hay acuerdos, muchas veces están los órganos internacionales, está la ONU, está todos los acuerdos generales y seguimos teniendo controversias en este planeta. No llegamos siempre a acuerdos satisfactorios, entonces para eso pues se han creado los mecanismos para poder llegar a esa solución de controversias. Y si se las hay aquí en materia interna o doméstica, pues internacionales los va a haber siempre, por intereses económicos, por intereses regionales, o ya sea por intereses comerciales también los puede haber. De hecho, ustedes los ven todos los días, hay negociaciones, pláticas, conflictos. Acabamos de ver el conflicto entre Israel y los palestinos, que más que conflicto, pues es una desventaja seria para el pueblo palestino, porque no tienen ni los elementos ni las fuerzas para oponerse al sionismo y al apartheid que se les practica. Pero en general hay maneras de resolver asuntos, muchos se han resuelto a través de la negociación, la mediación, los buenos oficios, todo esto que vamos a ver ahorita, y vamos con ustedes, vamos a compartir la pantalla. Ya está la mayoría, ya, creo que sí, ya estamos por aquí. Preguntas, por cierto, de la semana pasada, ¿alguien que tenga? ¿No hay preguntas? ¿Todos tranquilos? ¿Todos entendieron? Que ni vieron la clase, yo creo. Se fueron, están más interesados en saber si el Cruz Azul gana mañana. Pero bueno. Muy bien, vamos a empezar aquí esta circunstancia. El artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas refiere que todos los miembros en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Lo estamos viendo la semana pasada. Es una obligación, sobre todo contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Platicaba con unos amiguitos que son libaneses y otros que son judíos. ¿Y para ti cuál es el problema ahí donde está el Medio Oriente? El territorio. Los dos bandos de mis amiguitos me llegaron a la misma conclusión. El territorio es el problema. Obviamente, cuando se hizo el Acuerdo 81 de las Naciones Unidas, por 181, donde se le daba a Israel y a los palestinos cierta parte del territorio, pues estuvo pues mal calculado y toda una de las partes ya tenía un plan hecho. Los palestinos tenían una parte de ese territorio y han sido despojados poco a poco. Obviamente, el problema va a seguir mientras que haya una disputa por ese territorio o su independencia como tal, como un estado, el Estado palestino. Bueno, y entonces, en esas circunstancias, bueno, siempre se puede pedir un arreglo pacífico de las controversias. ¿Quién nos lo va a decir? La misma Carta de las Naciones Unidas, artículo 33. Las partes de una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad, tratarán de buscarles una solución ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la investigación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos a su elección. Fíjense bien esta parte, ¿eh? No es obligatorio. Eso es lo que nos presenta para que podamos resolver unas controversias. El mismo artículo te va señalando cuáles son esos caminos, cuáles son las mediaciones, que diga, las posibilidades o cómo hacerlo. Y entonces, pero trae un elemento que es aquí, vamos a verlo aquí, el principio de la libre elección. Es a su elección de las partes. Yo no le puedo imponer a un Estado, a un grupo, a unas personas o a otros. Vamos a hacerlo a través de investigación o vamos a resolverlo mediante una negociación o mediante la conciliación o un arbitraje o un arreglo judicial. No. Por eso lo resalto en rojo, es medios pacíficos de su elección.
es un principio de libre elección. Se debe de respetar este principio en todo momento. Al final de este inciso de este artículo o de este numeral, se dice de su elección. Es un principio. Y entonces ya si no, el Consejo Social lo estimara necesario, instará a las partes a que se arreglen sus controversias por dichos medios. Igual los invita. Arréglense, por favor. Tomen en cuenta que lo pueden hacer. Y evidentemente, bueno, pues estas controversias pues deben de abstenerse en todos el uso de la fuerza, pero no siempre pasa así. Ya lo hemos visto. El uso de la fuerza a veces es desmedido, abusan de los límites, abusan de lo que se podría llamar la legítima defensa. Pero ahí está la disposición de la Carta de las Naciones Unidas, abstenerse de la amenaza al uso de la fuerza. Otra es, no se deben poner en peligro la paz y la seguridad internacional. Es decir, esa solución no debe de poner en peligro la paz y la seguridad. Por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, pues llevan muchos años en pleito. Y pues también con otros de sus vecinos, los chinos, los japoneses y todo eso, siempre tratando de llegar a acuerdos sin que les vaya por ello la paz y la seguridad. Otra de las cosas es no intervención en asuntos internos de Estado. Todos los métodos no deben recaer en la jurisdicción interna del Estado, es decir, debe hacerse por convencimiento, por diálogo, por plática, no porque lo hagamos en los tribunales de algún Estado, como en el caso de lo que pudo llegar pasado con los fondos buitres. Esto no lo vemos en clase internacional privado, de públicos y de privado, cuando hay deudas de carácter con fondos de inversión, muchas veces se solucionan en tribunales de Estados Unidos y someten a los estados. Pero bueno, esos son otro tipo de controversias. Otro es que tenemos la igualdad de derechos. No se puede dejar los derechos, la libertad y la autodeterminación de los pueblos si es por medios coercibles. Menoscabar ese derecho inalienable a su independencia. La soberanía, la autodeterminación de los pueblos siempre debe privar su derecho a la autodeterminación, que los pueblos son libres, incluso nuestra Constitución lo señala para la solución de controversias, la autodeterminación de los pueblos. Por eso nos oponemos muchas veces a que haya pronunciamientos, incluso como ahorita está en las redes sociales, si ustedes están al pendiente, reventó esta semana con el asunto de la revista The Economist, ¿no? Pero es una revista muy importante, pero una revista que a fin y al cabo pues protege los intereses de las oligarquías financieras londinenses y de otro tipo, y que ha promovido y solapado golpes de Estado. Luego les paso la liga donde está ahí. Pero bueno, léanlo el artículo, yo ya le di una leidita y al final deja ver que el problema es porque, pues como ya no pueden acceder al petróleo mexicano como lo estaban haciendo con la reforma energética, algo les molestó. Quieren al rato les paso el artículo, el que me diga quiero leerlo, maestro, que sepa inglés, yo tuve que pedirlo, te lo paso, Sergio. Al rato te paso el artículo completito. O lo pongo en el chat para que lo vean. La otra es la soberanía de los estados. Solo mediante el consentimiento entre las partes se puede llevar a cabo el mecanismo de solución. Bueno, pues ¿qué es el consentimiento? Acuérdense que el consentimiento es la expresión de la voluntad por el cual una persona, un estado, una empresa van a comprometerse o llegar a acuerdos. Si no hay consentimiento, hay un vicio de la voluntad. Y cuando hay un vicio de la voluntad, pues no es un acto jurídico legal ni válido. Acuérdense que en los contratos y en los convenios hay elementos de existencia de validez y y siempre de ser respetados es el consentimiento. Ustedes que son civilistas de corazón. Y la pacta sunt servanda. Pues esto viene desde los romanos. Los estados se comprometen a observar todos esos mecanismos de solución y pues a respetar las decisiones que de ahí se hayan adoptado. Es decir, tú vas a respetar los acuerdos que tengas. Bueno, estos mecanismos pueden ser bilaterales, multilaterales o involucrar a terceros y vamos a asociarlos en dos grupos, diplomáticos y jurisdiccionales. Los diplomáticos son clásicos, la negociación, la mediación, la conciliación, buenos oficios de investigación. La negociación existe desde tiempos ancestrales que siempre ha sido el mecanismo ideal y más tradicional. Platicar, ya vamos a hacer una negociación. Lo mismo hacemos los abogados en los juzgados. De hecho, ahorita hay una tendencia para que los abogados, ustedes, pues sean buenos mediadores, negociadores. Muchos pleitos se complican más porque los abogados son pleiteros y no buscan mecanismos de soluciones, negociación. Estuve yo en una audiencia de un menor el día jueves y mi contrario y yo vimos que el papá se llevaba bien con su niño, la mamá no, pero le digo, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Me parece excelente, licenciado. ¿Qué quiere hacer? Mira, pues la pensión que la pague el señor y que le dejes ver a su niño, tales fechas. Me parece bien, licenciado. O sea, me encontré un abogado con
una capacidad de entender, pues ¿para qué nos íbamos a un pleito si podemos dirimirlo tranquilamente? Y dijo, nada más, por favor, dame una garantía de los alimentos. Digo, ok. ¿Y las visitas? No, por vía Zoom. Le digo, no, tampoco. Si yo voy a darte una garantía, por favor, quiero que las visitas con el niño sean presenciales. Es decir, yo cedí en unas cosas para ganar otras para mi cliente. Negociamos. Y eso es lo que se hace. O vas a mediar. Por ejemplo, la mediación se da mucho en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ya iba a decir la Junta Local de Confabulación y Arbitraje, que ya van para afuera, ya las vamos a desaparecer. Pero es un buen mecanismo. Aquí la cosa es de que muchas veces quieres resolver un conflicto con el trabajador. Yo voy muchas veces por la parte patronal y digo, oye, le digo al abogado, vamos con el mediador y vamos a platicar. Es a veces sencilla el mecanismo, pero es muy importante. Sienta primero una parte, la escucha, nos hace salir, escucha la otra parte, el conciliador, y me vuelve a pasar y dice, oye, pide esto. ¿Tú qué dices? No, pues yo estoy de acuerdo, lo puedo dar. No. Ok, salte. Llama otra vez al trabajador y a su abogado. Oye, ofrece tanto, tanto. Y al final de hacer una plática, ¿se puede, no se puede? Pero ya hizo un esfuerzo de mediar entre las dos partes. A veces se llega al acuerdo, a veces no. Pero es una conciliación. Y vamos para allá entonces a explicarlas. Bueno, ya hay las jurisdiccionales, arbitraje y tribunales jurisdiccionales, bastante interesantes. Fíjense bien, les voy a contar una pequeña anécdota de por qué a veces los abogados también metemos la pata. Esa negociación que les digo de la Junta, un trabajador nos demandó hace 4 años por un despido injustificado, 30 años de servicio. Le íbamos a dar el 100%, le íbamos a reinstalar en un nuevo trabajo y seguro social porque él tiene operaciones a corazón abierto. No quiso, no aceptó y dijo, bueno, me voy al pleito. Nos fuimos al pleito. Teníamos un abogado laboralista, no nos cuidó bien el asunto y fuimos condenados a pagar 450,000 pesos al trabajador, cuando solo le correspondían 100,000 al 100%. Bueno, ya perdido el asunto, voy y busco al abogado y en la negociación el trabajador y su familia no quisieron. Le decíamos, te damos 250 y ahí muere. No quiso el trabajador, no quiso su familia y vino la pandemia. Y el centro de trabajo del cual era donde él trabajaba fue cerrado. Por una mala negociación y una mala decisión, este trabajador ni indemnización, ni liquidación, ni negociación, y ahora anda sin nada. A veces hay que evitar nuestros orgullos y nuestros conflictos, ¿eh? Se los voy a decir si van a negociar. Bueno, la negociación diplomática pues es más importante porque estás en vista de dos estados, dos grupos sociales fuertes, poderosos, soberanías, implican a veces territorios, límites territoriales, siempre lo ha habido, o conflictos armados muy serios, donde hay violencia, genocidios, desaparición de personas, eh, ejecuciones masivas, todo esto. Entonces se busca una solución y un diálogo entre las partes a través de los canales diplomáticos para poner fin a esas disputas. Incluso, la mayoría de los tratados van a disponer de estas salidas o negociaciones, de las controversias. Todos los tratados internacionales, sobre todo comerciales, tienen un capítulo de solución de controversias. No se deja al azar, no se dejan las reglas simplemente a saber qué pasa cuando tengamos alguna dificultad, no. Ahora, esa negociación, pues, debe de satisfacer ambas partes, pues lo que te digo, yo cedo unas partes, tú cedes otras, vamos alcanzando acuerdos poco a poco para evitar confrontaciones. Tuve una sucesión que duró más de 20 años y para llegar a una solución fueron mínimo 3 años de pláticas con mis contrarios y una tras otra, reuniones y reuniones. Y si yo lo hice, imagínate, para un juicio, ¿qué no harán las partes en los estados o grupos armados, con gobiernos? No se resuelven en una plática, son extensas, son largas, son de años a veces. Y la negociación directa, pues, llega a establecer que las partes deben tratar de solucionar su diferendo entre ellas antes de invocar otros medios de solución pacífica de controversias. Vamos, es lo primero que hacer, el diálogo, la plática. ¿Qué pretendes? Acuérdense que la pretensión es mi deseo de someter mi interés jurídico encima del otro, pero a veces el otro también tiene intereses. Entonces, yo debo de ceder. Y entonces es normal que en la solución de estos tratados también vamos a encontrar siempre negociaciones directas. Uno de esos grandes negociaciones que se pudieron haber llevado en México, no sé si ustedes recuerdan la Guerra del Salvador. ¿Quién la recuerda por ahí tantito? ¿O tiene noticias de cómo fueron la Guerra del Salvador, del Irán-Contras? ¿Qué pasó, Sergio? ¿Tú te acuerdas cómo era esa guerra? Platícamenos, ¿cómo era esa guerra?
Bueno, a ver si no miento, no lo estoy confundiendo con lo de Nicaragua. Bueno, se supone que, bueno, pues las condiciones sociales del país pues no daban para más. Los gobiernos eran inestables, hay golpes de Estado financiados por los Estados Unidos, que es muy raro que se dé esa situación, pero esta fue la excepción. Y bueno, Rarísimo. eh, pues la finalidad, al igual que en El Salvador, en Nicaragua, en muchos, en muchos estados, más bien muchos países en América Latina, pues fue tener el control de hacerlo hegemónico, monopolizarlo, pues, el control político de los Estados Unidos, pues bueno, empieza a financiar guerrillas y estas guerrillas servían a un propósito, ¿no? Ajá. Hay conflictos internos entre estas propias guerrillas y resulta que al final de cuentas vieron que podían tomar el control sin los Estados Unidos y ahí empiezan también los conflictos. Entonces se les tacha de guerrilleros, se les tacha de terroristas, cuando ya mordieron la mano de quien los dotó de armas y de financiamientos para el derrocamiento de los regímenes democráticos de gobierno. Básicamente, pues es de lo que me acuerdo. Y gracias, sí, y me dices, pero en medio de todo eso hubo ejecuciones, desapariciones, fusilamientos, un horror terrible y 12 años de guerra continua en El Salvador. Yo tuve amigos que estuvieron allá. Uno de ellos, pues sí me contaba cómo era una vida de tortura estar allí. Entonces, ambas partes un día se tuvieron que sentar para poder llegar a un arreglo. ¿Qué hicieron? Pues los acuerdos de paz o negociaciones. Y entonces, esos acuerdos de paz se van a llamar los acuerdos del Castillo de Chapultepec. Estos acuerdos de Chapultepec es un ejemplo de la negociación, digámoslo también de la mediación y los buenos oficios de varios gobiernos de la región. No lo voy a leer todo porque sería larguísimo, pero este es un acuerdo de paz que se va a firmar entre el gobierno de El Salvador y el Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en adelante las partes. Este es un ejemplo de que incluso cómo intervino la comunidad internacional era imposible, ¿no? Se firma aquí en México, hubo negociaciones entre las partes, grupos armados, todos ellos. Bueno, y al final dice, han alcanzado el conjunto de acuerdos políticos y que se enuncian a continuación, cuya ejecución, unidad en los anteriores acuerdos ya citados, podrá término pondrá término definitivo al conflicto armado salvadoreño. Es decir, tuvieron que sentarse al final porque no iban a ganar ni uno ni otro. Sigue habiendo diferencias económicas y sociales en El Salvador, sí las hay, pero evidentemente han mejorado mucho sus condiciones. Y incluso, a ver si ustedes pueden leer acerca de Monseñor Romero, Arnulfo Romero, que era el cardenal, el obispo de El Salvador, pues fue brutalmente asesinado en plena misa, dando misa, abogando por los pobres, por los desamparados, que ya parara la masacre y levantando el cáliz para dar la misa y la bendición, fue asesinado por estos grupos paramilitares o por el gobierno. Incluso ustedes luego un buen cuadro de una conferencia de prensa de Nayib Bukele, atrás de él tiene un enorme cuadro de Monseñor Romero, porque pues él murió pues en defensa de estas causas. Bueno, ejemplo de la negociación, jóvenes, para que vean que sí funciona cuando hay voluntad de todo esto. Déjenme regresar aquí a la pantalla chica. La mediación. Bueno, ahora sí, esto es lo que decía. La mediación pues va a ser a solicitud de las partes o de un tercero, pero con el consentimiento de las partes. Como yo les decía, cuando tengo un conflicto con un trabajador, llego a la junta local, le digo, oiga, quiero negociar con esta persona, quiero el mediador, perfecto, nos hacen una cita, le digo a mi contrario, oye, nos van a llamar, perfecto, licenciado, las dos partes estamos de acuerdo en la mediación, eso funciona en la junta y funciona también en el derecho internacional público. Y entonces puede cubrir asuntos de hecho, puntos de derecho e incluso para garantizar la ejecución y continua observancia. Es un procedimiento informal, flexible, como yo les decía, no deja enmarcado dentro de reglas fijas únicas y en cada proceso de mediación se dan múltiples características propias que no permiten asimilar un proceso anterior a casos futuros. Incluso en la Junta, cuando se hablan de estas cosas de mediación, lo que se dice en la mediación, si no se llega a un arreglo, no se puede extrapolar a la continuación del procedimiento del juicio. Entonces, por eso son reglas flexibles. Y entonces no debe tomarse como un mecanismo amistoso. La Convención de la Haya lo va a reconocer en 1907 y entonces
expresamente que el derecho de ofrecer mediación pertenece a los estados ajenos al conflicto, es decir, debe ser un tercero, que no tenga problema ni esté involucrado en estas cosas. Claro, siempre los estados tendrán intereses, tampoco son tan almas de la caridad, se meten también para sacar algo a su favor, pero bueno, puede pasar esa mediación. Ahí hay unas ligas que luego se les va a pasar sobre el proceso de los acuerdos de Chapultepec y los 20 años de esos acuerdos, porque también se han celebrado pues reconocimientos a estos 20 años, pero fue a través de negociación y mediación que este país salió de tan bárbara situación. Tengo amigos salvadoreños, ya por lo menos pueden caminar por sus calles y salir del país y progresar y hacer muchas cosas. Bueno, no es la conciliación. Esta está fabulosa. Esto incluso está muy de moda, como les digo, la facultad nos ha pedido, y sobre todo a ustedes se los van a enseñar mucho, que seamos conciliadores, aprendamos a conciliar, sobre todo cuando tenemos diferencias con otras personas. Acuérdense que todo proceso judicial pues es la confrontación de dos intereses, de dos puntos de vista, de mi pretensión para obtener lo que es mío. Acuérdense que ¿qué es la acción? La acción es la facultad de perseguir en el proceso algo que nos es debido o que nos pertenece, nada más que el demandado pues tiene sus excepciones de decir, oye, no, pero en ese proceso siempre nos invitan a la conciliación. De hecho, ahorita para poder entrar ya con las nuevas reformas a los asuntos laborales, antes de entrar al juicio laboral, te van a obligar a que vayas a una conciliación. Claro, habrá cosas que no puedan conciliarse. Por ejemplo, un trabajador que despide a un empleado por sus preferencias sexuales, pues ¿cómo vas a conciliar eso? Pues no puedes, ¿no? Pues hay cosas que no se pueden conciliar, pero porque te miro feo, porque llegaste tarde, porque no cumpliste, bueno, se puede negociar, se puede cabildear, puede haber todo. Antes de entrar al juicio, vamos a tener que entrar a conciliación. Y lo mismo pasa aquí en el asunto de la conciliación en los derechos públicos. Esa conciliación de un tercero, pues va a investigar, va a preguntar, va a andar haciendo la de la Celestina, ¿no? Llevando y trayendo, oye, mira, vamos a resolver este asunto, vamos a ofrecer estos términos. No es un arbitraje como tal porque no va a decidir, es simplemente una persona, un tercero que está ofreciendo soluciones, va a estar buscando alternativas para hacerlo. Es un procedimiento, sí, formal, es de más reciente aparición, no se concibe sin la constitución de una comisión de conciliación para que estudie el litigio que lo somete, con frecuencia se ha asociado a una ulterior etapa arbitral o judicial. Y con la finalidad de la conciliación podría preponder a la solución del conflicto como instancia previa al arreglo judicial. Lo normal. Si tú tienes una conciliación, al final lo que tienes que hacer es someterlo a la aprobación, si estás en un juzgado, a la sanción o aprobación del juzgador. Si estás en un asunto de arbitraje, antes de, se puede someter, o si ya tuviste un arreglo, vamos a hacerlo. La conciliación es fundamental en todo sentido, pero hay que aprender a hacerlo. Siempre lo hace un tercero, es decir, alguien que pues anda de lleva y trae y llevando. Oye, vamos a solucionarlo, por favor depongan las armas, por favor ya no estén asesinando, por favor vamos a resolverlo, cedan en esto. En el conflicto salvadoreño, por ejemplo, unos problemas era el acaparamiento de la tierra por los terratenientes, los latifundistas. Pues no había forma, pues tuvieron que ceder también en sus tierras y los demás, pues a las armas, a deponer las armas. No hubo una reforma agraria como la mexicana, entonces pues por eso tuvieron esos problemas. Por ejemplo, en la reforma agraria, dato curioso, ¿no? Cuando el general Cárdenas reparte las tierras en Michoacán y en Jalisco, en todas estas áreas, pues no había manera de defenderlos porque no había ejército suficiente. Entonces los guardias blancas de los antiguos hacendados querían recuperar sus tierras. El general Cárdenas lo que hizo es repartirles armas a todos los campesinos. Defiéndanse. A veces es también una solución de conflictos. Las autodefensas michoacanas que ya existían desde aquel entonces. Bueno, dato histórico. Y los buenos oficios. Aquí estos buenos oficios, hay una personalidad destacada, organizaciones internacionales, el Papa, el rey de alguna nación con muy buena reputación, y entonces empieza a decirles, oigan, siéntense a la mesa, déjense de pleitos, por favor, acudan a negociar y por favor lleguen a entendimientos, a acuerdos, por favor háganlo. Entonces, este tercero se va a poner en contacto, pónganse a negociar, busquen solución. Cuando ya se sientan a negociar, ahí va a terminar su función.
Ya, hasta ahí llegó. Pero estos buenos oficios, bueno, son importantes. Muchos buenos asuntos se han resuelto, por ejemplo, con la intervención de altos líderes religiosos o exgobernantes muy reconocidos. Yo me acuerdo que un tiempo las negociaciones entre palestinos e israelíes las estuvo llevando el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, a quien se le reconocía pues una posición moral muy buena. Entonces intervino, ya no como un gobernante, sino como una personalidad, una figura pública que tenía pues los buenos deseos, ¿no? De llevar a cabo el que se resolvieran ciertos conflictos. Se puede, sí, claro. Estas personalidades simplemente invitan por su calidad moral, su acercamiento con las partes, porque tienen influencia, pero su única actividad es esa, invitarlos. Siéntense a la mesa. Ya que se sentaron a la mesa y que están ahí echándose el cafecito las dos partes, se tiene que retirar y dice, bueno, con permiso, yo ya los puse, ahí siguen ustedes. La investigación, bueno, aquí sí va a estar interesante. A veces hay conflictos entre las partes por límites territoriales, por hechos, por circunstancias, por pleitos, que pasó, se hundió un barco. Oye, va a haber un conflicto armado. A lo mejor nos hubiéramos evitado ir a la Segunda Guerra Mundial si hubiéramos investigado qué pasó con nuestro buque, el Potrero de Llano, pero pues dijeron que fueron los alemanes. Pues vamos a la guerra, dijo Ávila Camacho, y ahí vamos a la guerra, ¿no? O hay así muchas circunstancias. Entonces, antes de entrar al pleito o de que entremos a una circunstancia, es una investigación. Las partes ahí dicen, a ver, centrémonos, vamos a terminar, se constituye una comisión y van a buscar qué fue lo que pasó, para que esto pueda dar camino a la negociación. Muchas veces hay conflictos, hay confusión, hay acusaciones entre las partes, rebasaste mis límites territoriales, se metieron tu ejército, violó mi soberanía, es decir, o en mi espacio aéreo lo violaron, no sé. Sí, Omar, dime, ¿ibas a decir algo? Sí, esto se hubiera podido lograr ahí cuando mataron al archiduque Ah, Francisco sí, Fernando. Francisco, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, pues desencadenó. De hecho, en Canal TV UNAM hay una muy buena película del asesinato del archiduque. Y desencadenó incluso la bala que mató a su esposa y al archiduque, unas calibres 22, chiquititas, chiquititas. O sea, realmente eso desencadenó una guerra atroz, la Gran Guerra. Se hubiera podido evitar muchas confrontaciones, pero ya había pleitos nacionalistas muy encendidos. Había regionalismos ya ya no querían ser parte del imperio austrohúngaro y vino a dar la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que... Pero sí, hubiera evitado una investigación quién fue el responsable, pero bueno, ya se escucha la basura, ¿verdad? Bueno, ya, eso es lo malo de estar aquí en la casa. Bueno, y el artículo 9 de la Convención de La Haya, así lo dice, facilitar la solución de sus litigios, esclareciendo por medio de examen imparcial y consensuado las cuestiones de hecho. Pues buscar esas soluciones, esa investigación. Muchas veces tenemos una falsa apreciación de la realidad, podemos estar suponiendo que algo fue violado en nuestro derecho, en nuestros intereses internacionales, y hasta que no haya investigación. Por ejemplo, muy lamentable lo del el asunto de la línea 12 del metro. Podemos especular muchas cosas, podemos adelantar nuestros juicios de valor según nuestras convicciones políticas, religiosas o incluso históricas, pero por lo menos por conciencia debemos esperar a que nos digan en la investigación qué pasó. Ya de ahí entonces volvemos a hacer nuestros juicios de valor y buscamos una solución a los responsables, a quien tengan que ser, pero pues evitamos dar juicios de valor que a veces pueden estar basados simplemente en nuestras circunstancias personales, nada más. Bueno, el otro ya es las soluciones jurídicas o las judiciales, el arbitraje internacional. Ayer estaba yo leyendo y recordando de cuando perdimos las Islas Clipperton, acuérdense que les dije, sometimos el arbitraje internacional con el rey de Italia, con Francia. Si también se los voy a pasar al ratito si ustedes gustan. Pues ahí perdimos un territorio en ultramar muy importante, se quedó para los franceses, que si lo teníamos habitado, que si no. Lo vamos a perder en un arbitraje internacional, tenemos un litigio abierto, que si estaba habitada, que si no. Bueno, pues entonces aquí acuérdense que el arbitraje es una de esas soluciones que nos va a dar el derecho a través de un tercero, va a ser una heterocomposición, un tercero ante jueces privados, los van a elegir las partes. ¿Cuántos jueces van a integrar un panel arbitral? Lo tienen en su cuestionario. ¿Cuántos jueces deben de ser?
A ver, compañeros, ¿cuántos De jueces? De 3 a 5, creo, ¿no? De 3 a 5 debe de ser un número no puede ser par. ¿Y quién elige a esos árbitros? ¿Quién los debe elegir? Las mismas partes, pero son gente de probada y reconocida calidad moral que no van a dejar su prestigio por algunas circunstancias económicas o comerciales. Hay árbitros muy reconocidos de manera internacional y entonces estos mismos, las partes los van a elegir de forma consensual, neutral, en unión, en privado. Van a establecer las reglas de las soluciones que pueden darse y pueden dar un reconocimiento, dice aquí, a veces se llama de forma híbrida resolución de disputas internacionales, ya que combina elementos de procedimiento de derecho civil y procedimiento de derecho consuetudinario, o sea, los usos y costumbres a los que hemos dado el derecho internacional. Acuérdense que la costumbre es una de las fuentes del derecho internacional, sobre todo la costumbre internacional, y va a dar la oportunidad de diseñar el procedimiento arbitral bajo el cual se va a resolver su disputa. En el proceso ya hay las reglas establecidas. En el arbitraje son las partes las que van a decir cómo lo quieren solucionar. Y puede, si ustedes quieren, puede resolver cualquier disputa que considere arbitrable. Puede o no ser apelable, puede ser, dependiendo de las circunstancias. Eso lo deciden las partes. Puede recurrirse dependiendo si ellos lo han decidido. Déjenme bajarles aquí. ¿Qué reglas? Bueno, pues el arbitraje lo va a definir el 37 de la Convención de La Haya. Son elegidos por las partes, van a resolver la controversia, la definitiva, es obligatoria, es vinculativa para las partes y para que se instale o el tribunal se requiere el consentimiento de las partes. Acuérdense, si no hay consentimiento, esto no funciona. Y esta sumisión puede estar contenida en un acuerdo internacional denominada compromiso arbitral. Sí puede haber apelación, solo si se acordó entre las partes. Acuérdense que los laudos arbitrales son inapelables e inatacables y nada más ahí dicen lo que decidan los árbitros, eso va a ser. Ahí, claro, ahí no hay VAR. Déjenme ver, creo que ahí alguien está llamando aquí insistentemente. No. Muy bien. La otra es, si no llegas al arbitraje, pues bueno, te vas a la corte, a los tribunales jurisdiccionales. ¿Quién me quiere contar un poco de la Corte Internacional de Justicia? ¿Quién me quiere contar? Es muy conocida. Alguien que me cuente un poquito. Déjame decir que estoy en clase. Bueno, ¿nadie me cuenta un poquito de la Corte Internacional de Justicia? Es el principal órgano, aquí estamos viendo, de la ONU. Va a estar ahí en La Haya, en los Países Bajos, que no es Holanda, luego muchos dicen es que es Holanda, no, se llaman los Países Bajos, y va a resolver controversias jurídicas entre los estados. También puede prestar opiniones consultivas sobre lo que pueden someterle la ONU o otras instituciones especiales de la ONU, la UNICEF, la FAO y todas estas organizaciones que son parte de la ONU. Tiene una doble misión, el arreglo de controversias de orden jurídico entre estados que se les sean sometidas por estos procedimientos contenciosos y la misión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que le sometan a estos organismos. Tiene competencia para conocer de asuntos si los estados implicados han aceptado su jurisdicción. Curiosamente, los Estados Unidos no han aceptado su jurisdicción. Ellos no están en ese canal. Lo único que sí hacen es llevarlos ahí. Oigan, ahí se los encargo, pero ellos no están en la Corte Internacional. De hecho, por ejemplo, cuando están en algunos países, sus militares tienen inmunidades. En Colombia han cometido cantidad de violaciones a menores de edad, pero no se les puede juzgar porque tienen inmunidades diplomáticas. Eso es terrible, pero así lo acordaron los colombianos en sus acuerdos con ellos. De hecho, siguen habiendo violaciones de derechos humanos. Ayer en la tarde hubo varios asesinados, hubo detenciones, y la Corte Internacional de Justicia pues, difícilmente va a hacer algo ahí. También la Corte Internacional de Justicia tiene su propuesta de someter a controversia, bueno, que sean parte de sus estatutos, puede llegar alguna cosa a tratados, que sus cláusulas no estén correctamente, que estén en alguna dificultad, y un efecto recíproco de declaraciones por ellos
por ellos bajo los términos del estatuto. Que mis vecinos están construyendo, aquí se escucha hasta la música. Bueno, este tribunal, perdón, y ya para terminar se me iba, es obligatorio en casos de controversias con cualquier otro estado que acepte la misma obligación. Es decir, acuérdense que en estos asuntos de derecho internacional público estamos en presencia de relaciones de igualdad. No es como nuestro estado, estamos dentro, estamos sometidos a una jurisdicción, aquí estamos en asuntos de igualdad. Así que si lo aceptamos o no lo aceptamos, también no podríamos recurrir después a pedir justicia si no aceptamos los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Por eso es importante a veces decir, sí me voy a someter a esa jurisdicción. Si son asuntos que están en el mar, bueno, pues tenemos el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El órgano judicial independiente, también está establecido por las Naciones Unidas. A ver, Verónica, me estás levantando la mano, a tus órdenes, dime. Buenos días, profesor. Con respecto, ay, espérame tantito, es que tengo un problema, espérame tantito. Yo te doy a tus órdenes. Tú dime. Con respecto a la Corte Internacional de Justicia, Sí. en la información también establece que tiene 15 magistrados y que es uno de los 6 órganos de las Naciones Unidas. Nada más como complemento. Gracias, igual son 15, Gracias, deben ser números nones por aquello de cuando haya votaciones, puede haber desempate. Imagínatelo, ¿no? Que hubiera número par. Siempre es importante, por ejemplo, ¿cuántos ministros tenemos en la Suprema Corte de Justicia? Con el presidente. 11. 11. Entonces eso hace posible que cuando haya alguna controversia de carácter constitucional y hay votación, pues alguno tenga que el voto de calidad y el desempate. Debe de ser, si no, no puede... tendríamos a veces conflictos, pero bueno, gracias por ese dato. Bueno, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos también es otro órgano de justicia, está también dentro de la Convención de las Naciones Unidas, tiene competencia en todo lo que tenga que ver con las cuestiones previstas, en las cuestiones marítimas, en la competencia de los recursos de la navegación, la conservación y ordenación de recursos vivos en el mar, la protección, el medio ambiente marino, la investigación científica marina. Ahí va a estar el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La verdad es un área muy especializada, para todos aquellos que les gusten las cuestiones marítimas, estaría muy bien. Y entonces, bueno, pueden dar medidas provisionales, pronta liberación si se sustancian por fuera en plazo de 30 días. ¿Quién? Ay, mira, Sergio. Vamos a darle espacio. Y los fallos en causas contenciosas y las opiniones constitutivas se dictan por lo general en un plazo de 2 años. Bueno, pues para hacer un tribunal para 2 años, muy bien. Todas sus decisiones son definitivas y obligatorias. Entonces supongo que nadie que ande en los 7 mares pues va a querer desacatar esto, porque al final de cuentas hay acciones recíprocas. Si alguien no cumple con esas decisiones, puede tener sanciones comerciales. Acuérdense, las responsabilidades de los estados. Muchas veces pues, no pueden ser sometidos, pero puede haber consecuencias de hecho y de derecho. Los embargos comerciales, las no negociaciones o ser retirados o no invitados a ciertos foros o conferencias. Por eso entonces son inatacables sus resoluciones. Y por último, no nos vamos a meter mucho porque esto es cosa de la siguiente clase. Pues la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acuérdense que esto va a darse después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo que de niño nos decían en la primaria, no, la ONU era lo máximo. Hasta nos hacían todo una ceremonia en el patio para cuando era el Día de las Naciones Unidas y nos hacían hacer las monografías, no sé si les tocó hacerla con sus monografías que ibas a la papelería, las recortabas y entonces ya ponías todo lo de la ONU, ¿no? Y nos pintaban un mundo muy feliz y muy, muy en paz, y incluso está una estatua con una escritura de la Biblia de Isaías, dice, y convertirán sus espadas en asadones de cultivo y todo esto. Pues es un buen intento de llegar a la paz y a la concordia mundial, pero pues no se ha logrado del todo. Y entonces la Asamblea General es el órgano máximo de representación, el más importante. Ahí están todos los estados, todos tienen un voto, las resoluciones pueden adoptarse por 2/3 o por mayoría simple. Pero en realidad muchas de las grandes decisiones de la ONU no se respetan o no son acatadas por las grandes potencias. En realidad, por ejemplo, en el caso israelí, muchas resoluciones que se le aplican a los israelíes llegan con el veto en el Consejo de Seguridad por parte de los Estados Unidos o simplemente no las cumplen porque no las van a cumplir. Entonces, a veces resulta
¿cómo lo diría? Frustrante ver que la Asamblea General dice una resolución y no se cumple. El asunto, el primero es la creación del Estado palestino y de Israel. Ahí estuvo el problema de entrada. No se respetaron los acuerdos territoriales, no se han respetado esas resoluciones del Consejo, de la Asamblea General, y tenemos un conflicto brutal en Medio Oriente. Entonces, bueno, esta facultad hace recomendaciones a los estados sobre cuestiones internacionales de competencia, medidas de carácter político, económico, humanitario, social y jurídico que han beneficiado la vida de millones de personas en todo el mundo. Sí, sí han beneficiado, ¿cómo no? De verdad que sí lo es. En el capítulo 4 de la Carta, ahí vienen todos sus derechos y obligaciones de la Asamblea General. Vamos a revisarlo tantito, todavía tenemos un momentito, ya lo tengo por acá listo. La cartita de las Naciones Unidas, ahí está. La Asamblea General, como incluso en el derecho agrario, en el derecho agrario la Asamblea Ejidal es el órgano máximo de representación. Si vas un día a comprar un terrenito en un lugar o un ejido, asegúrate que la Asamblea Ejidal te reconozca tu derecho como vecindado, si no luego te van quitando tus tierritas. Bueno, detalle jurídico de derecho agrario. Al otro día fui a volarme los zapatos en la facultad y me dijo el bolero, iban totalmente mugrosos mis zapatos. Dice, ay, licenciado, parece usted que viene de derecho agrario. Pues ya me hizo la broma. Bueno, el artículo 9, la Asamblea, todos los integrantes de la ONU la van a conformar. 9.1, 9.2, ningún miembro podrá tener más de 5 representantes de la Asamblea General, es decir, sus integrantes, su equipo, cada nación, cada país va a mandar 5. Funciones, bueno, discutir asuntos dentro de los límites de esta carta, a que se refieren los poderes y funciones cualquiera de los órganos creados por esta carta. Bueno, y sobre todo al Consejo de Seguridad y de aquellos. El Consejo de Seguridad, acuérdense, tiene miembros permanentes y miembros invitados. Ahorita actualmente somos parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Qué maravilla, a ver qué podemos hacer, pero no siempre podemos estar invitados. Ahí siempre están Francia, China, la URSS, Estados Unidos, y no me acuerdo Inglaterra, y no me acuerdo qué más, pero creo que son las potencias económicas, ¿no? Siempre van a estar ahí. Y siempre van a considerar principios generales, artículo 11, la cooperación para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. ¿Tenemos seguridad y paz? Pues a veces no. La segunda es discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Se repite, ¿no? La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Ciudad hacia soluciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacional. Ahora que estuvo el conflicto armado, el ataque por parte de Israel a la Franja de Gaza, muchas voces se levantaban para decir, el Consejo de Seguridad, la Asamblea, por favor, que digan algo. ¿Escuchamos algo por parte de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad? Solamente los llamaron a decir alto al fuego y ya, pero no hubo más, no se hizo más en este asunto. Bueno, pues ahí del 12 también van a tenerlo al 13 hasta el 22. Ustedes ahí, por favor, denles una leidita, no son parte del examen, pero pues es importante que ustedes sepan dónde lo van a encontrar. Del 9 al 22 están todas las atribuciones del Consejo de la Asamblea General de la ONU, porque además lo vamos a estudiar en la siguiente clase, que es cuando vamos a ver un poco más de las Naciones Unidas. Profesor, Sí, bueno, yo como siempre metiendo el desorden. ¿Para eso estás? Sobre este punto, maestro, yo tengo mis apreciaciones muy personales, ya usted me lo puntualizó muy bien acerca del papel de la ONU. Es un papel que, pues bueno, pues es de ornato, básicamente. Creo que tuvo un vestigio hace unos días, ahí de dignidad, cuando dijo que, con algunos meses con lo de Trump, ¿no? Que dijo, no, ¿sabes qué onda? Pues si no me obedeces, no te quito la lana. Y dijo, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues y sí. En otras cuestiones que últimamente es cuando ha mostrado que está vivo, ¿no? El organismo, pero de ahí en fuera, pues bueno, para dos cosas, ¿no? Y lo que se refiere a los más, maestro, estos están limitados
Hemos tratado, o sea, realmente es muy loable que la facultad pues, lo esté metiendo como un método alterno de solución de conflictos, pero no aplica a todas las ramas. No, Platicaba con algunos, algunos amigos, algunos abogados que pues ya están en práctica y todo, de muchos años ya litigando y todo, decían que no sirven, realmente no son funcionales. Si acaso en materia, como usted bien nos dijo, en materia laboral, al que puede que destrabar el conflicto, quizás platicaba con otro compañero, decía que en materia familiar realmente son un freno, también porque, bueno, pues ahí se mezclan muchos intereses, mucho del oficio del abogado tiene que ver mucho. allí, ¿no? Y entonces puede ser perjudicial incluso para algunas de las partes, ¿no? Por algunas cosas de movimientos de los abogados, ¿no? Que traspasan. En lo penal, pues es obsoleto, me decía alguien, no es obsoleto, en la materia penal ni se metan a esto porque pues, no les va a servir, hay cosas que lo penal ya está bien tipificado, que tienen un seguimiento, que tienen una razón de ser y que no pueden cambiarlo, por mucho que se otorgue el perdón y todo, se siguen de oficio y tienen que ser así para mantener el estado de las cosas, el estado de derecho y el funcione a su vez el estado de la nación, porque si no, no serviría, ¿no? Entonces, creo que algunas cuestiones sí se puede tener mayor riqueza, puede tener mayor desarrollo, esos más, pero en otros realmente pues están muy limitados, ¿no? Es básicamente la apreciación. Yo no sé usted qué dentro de su muy apreciable apreciación, ¿qué nos puede decir sobre esos más? Su opinión personal sería muy enriquecedora para nosotros, ¿no? ¿Más de Gracias. cuáles, Sergio? ¿Más de cuáles? Bueno, de los métodos alternos, maestro, Ah, ok, de usted. métodos de solución de controversias. Los Sí, mecanismos alternos mecanismos. Mira, yo casi no me meto al sistema acusatorio penal y la vez que fui no me gustó mucho. Debo de reconocer que me gustan las audiencias orales civiles y familiares, las penales he ido poco. Pero sí es la facultad y la misma práctica te está llevando a que seas conciliatorio. ¿Hay métodos alternativos de solución? Sí, sí los hay. De hecho, lo que se pretende es de que a los juzgados solo llegue una mínima parte de asuntos penales. Si llegaran todos, colapsaríamos. En los Estados Unidos solamente llega el 5% de los asuntos a los juzgados. La mayoría todos se resuelven de manera conciliatoria, ya sea a través de resarcir el daño, de reparaciones, de evitar las conductas. Si llegáramos más del 5 o 6%, saturaríamos el sistema. Incluso eso lo aprendí de grandes juristas que fui a algunas conferencias, no te lo digo yo así nada más de mi ronco pecho. Pero evidentemente sí, a veces el sistema no puede permitir que haya negociaciones. No se puede, hay delitos en los que definitivamente, yo les voy a contar algo muy personal. Hace muchos años mi señora iba caminando por la calle y un fulano pues le dio una nalgada, obviamente, ¿no? Fuimos al Ministerio Público y me decía el abogado del muchacho, oye, pues ¿cuánto quieres? No, ya aquí lo resolvemos. Pues ¿cuánto quieres de qué? Pues, no tiene precio, hay circunstancias que no les puedes poner precio. No quiero precio, quiero que tu muchacho se vaya por lo menos unos meses aquí en el Reno. ¿Cuál Reno? Pues en el reclusorio norte, ¿no? Entonces, no, simplemente no, a veces no hay perdón. ¿Cómo puedes dar el perdón en un abuso menor de edad, en una violación? Hay delitos que no. Los delitos patrimoniales sí se puede. Si son delitos de carácter patrimonial, evidentemente dices, bueno, le puedes poner un precio. No se puede poner, pero a veces es una manera de resarcir los daños. Pero entonces, bueno, depende de las familias y las circunstancias. A veces no se puede, por eso en el accidente de la línea 12, ¿cómo resarcimos ese daño ahí? ¿Quién es el causante? Entonces, a veces De solamente... hecho, profe, sí, Luis. sí, de hecho hay unos, según la ley nos dice que los mecanismos no pueden entrar en una parte de lo que es la violación en un homicidio, de hecho en el No derecho puedes. penal. En una No. cuestión patrimonial, en un problema civil, o sea, no sé, de vecinos, de problemas, sí, pues a lo mejor en cierta forma sí puedes meter el mecanismo. Sí, pero hay delitos en los que definitivamente no se puede. Entonces, el orden público impone que tú puedas decir que no a cualquier mecanismo. Incluso aunque otorgaras el perdón, hay delitos que por su impacto a la sociedad
se persiguen de oficio y se debe dar el perdón. Estaba yo platicando ayer con unos amigos que vieron el documental de las 3 vidas o 3 muertes de Marisela Escobedo, la señora allá en Chihuahua. ¿Por qué vino esto? Pues por una mala decisión judicial, por una mala sentencia. Evidentemente una falla en el mecanismo, pero bueno, híjole, son 2 para las 8, tengo la otra clase. Si gustan, continuamos esto la semana que viene y me encantaría continuarles. Si no, pues nos tomamos un tiempo el viernes en la noche, si quieren, ya ahí platicamos. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado aquí. Si hay dudas, Gracias, profe. maestro. Profesor, buenas pasan en el tardes. chat. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Excelente sábado. Igualmente Hasta nos luego, vemos. profesor, excelente sábado. Gracias, bonita semana. Igualmente nos vemos. Hasta luego.